Buenos días, mi nombre es Valeria Checa, estudiante de la Universidad Nacional de Panamá, Regional de Colón, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y voy a hablar un poco sobre la Asamblea Nacional, sus funciones, la formación de las leyes y la aprobación de estas. El órgano legislativo está constituido por una corporación denominada Asamblea Nacional, la cual cuenta con 71 diputados que serán elegidos mediante postulación partidista o libre postulación mediante una votación popular directa. La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones de 8 meses en el lapso de un año, y estos 8 meses se dividirán en 2 legislaturas ordinarias que van desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre y desde el 2 de enero hasta el 30 de abril. La Asamblea Nacional tiene 3 funciones. Tiene una función legislativa, una judicial y una administrativa. La función legislativa consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de las funciones, de los fines y del ejercicio de las funciones del Estado. Y también para lo siguiente: expedir, modificar, reformar o derogar los códigos nacionales, expedir la ley general de sueldo propuesta por el órgano ejecutivo, aprobar o desaprobar antes de su ratificación los tratados y convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo. Intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado. Declarar la guerra. Panamá es un país que no cuenta con ejército, por lo tanto no puede declarar la guerra, pero sí el órgano legislativo está facultado tiene la facultad de aconsejar al órgano ejecutivo para asegurar y concertar la paz. Decretar amnistía por delitos políticos. Establecer o reformar la división política del territorio nacional. Determinar la ley, peso, forma, valor, tipo o denominación de la moneda nacional. Disponer sobre la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, renta, monopolios y monopolios oficiales para atender los servicios públicos. Dictar las normas oficiales o específicas a las cuales deba sujetarse el órgano legislativo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas. En cuanto a esta última, cuando el Estado tenga su control accionario, financiero y administrativo para los siguientes efectos: negociar o contratar empréstitos, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y fijar su servicio, arreglar su servicio, fijar y modificar los aranceles y tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Otra función es determinar, a propuesta del órgano ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y demás establecimientos públicos para asegurar la eficacia de las funciones administrativas. Organizar los servicios públicos establecidos y dictar las normas correspondientes a las carreras previas en el título 11, las cuales son las carreras administrativas, la carrera judicial, la carrera docente, la diplomática y consular, las ciencias de la salud, la carrera policial, la carrera de las ciencias agropecuarias, la carrera del servicio legislativo y tantas otras carreras que la ley determine. Otra función legislativa de la Asamblea Nacional es conceder al órgano ejecutivo las facultades extraordinarias precisas que serán ejercidas durante el receso de la Asamblea Nacional mediante decretos leyes. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado de alguna de sus
entidades o empresas, si su celebración no estuviera reglamentada conforme a lo ya dicho, o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieran ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones. Y por último, estas funciones legislativas, dictar el reglamento orgánico de su régimen interno. La función judicial de la Asamblea Nacional consiste en conocer las denuncias y acusaciones que se hagan en contra del presidente de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y si a ello diere lugar, juzgarlos por actos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Y las funciones administrativas de la Asamblea son examinar las credenciales de sus propios miembros y decidir si han sido oficina de implementación del sistema penal, admitir o rechazar la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República, conceder licencia al presidente cuando éste la solicite y autorizarlo para ausentarse del territorio nacional, aprobar o improbar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración y los demás que haga el Ejecutivo. Nombrar al Contralor General de la República, al Subcontralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Magistrado del Tribunal Electoral y al suplente que le corresponda. Nombrar con sujeción a las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y las comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Dar voto de censura contra los ministros de Estado cuando estos sean responsables de actos atentatorios o ilegales o de errores graves que se hayan causado en perjuicio a los intereses del Estado. Examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la cuenta general del Tesoro que el Ejecutivo le presente, con el concurso del Contralor General de la República. Citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el órgano legislativo, a los ministros de Estado, a los directores generales o gerentes de todas las entidades autónomas, semiautónomas, organismos descentralizados, empresas industriales o comerciales del Estado, para que rindan informes verbales o escritos sobre las materias propias para su competencia, para un mejor desempeño de la Asamblea en el cumplimiento de sus funciones y para conocer los actos de su administración, salvo lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 163, que dice las provisiones de la Asamblea Nacional, el cual dice exigir al órgano ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los agentes diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado. Y por último, estas funciones administrativas, rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía. En cuanto a la formación de las leyes tienen su origen en la Asamblea Nacional y se dividen en leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las orgánicas son las que se expiden en el cumplimiento de los numerales 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 159 y serán propuestas por comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reforma de los códigos nacionales, y por el Tribunal Electoral cuando se trate de materia de su competencia. En cuanto a las leyes ordinarias, son las que se expiden en relación con los demás numerales de dicho artículo, los numerales 5, 6 y 17 del artículo 159, y serán propuestas por cualquier miembro de la Asamblea Nacional, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete y por los presidentes de los consejos provinciales con la autorización del Consejo Provincial. En cuanto a su aprobación, las leyes orgánicas necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debate de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Y las leyes ordinarias solo requerirán la aprobación de la mayoría de los diputados asistentes a las sesiones correspondientes.
Ningún proyecto será ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en 3 debates en días distintos